Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Camargo y hago parte del equipo ANI Facturación Electrónica. Bienvenidos a nuestra primera capacitación en Facebook Live. Gracias por estar acá. Sabemos que ya vienen muchos cambios en facturación y queremos estar ahí para ayudar. Y bueno, estamos felices de que nos puedan acompañar en este proceso. Hoy vamos a dar en la capacitación orientación sobre el proyecto de resolución, la ley 1943 y el decreto 358. Pues sabemos que se acerca la hora de iniciar a facturar electrónicamente y aún presentamos algunas dudas respecto a los cambios que ha emitido la DIAN. Por eso queremos hoy resaltar los más importantes. ANI es una plataforma de gestión integral que cuenta con un módulo de facturación electrónica fácil, económico y efectivo. Para quienes no nos conozcan, los invitamos a seguir nuestras redes y quienes quieran conocer más sobre nuestra plataforma pueden contactarse a las líneas de atención que presentaremos al final. Bueno, no queremos entrar en detalle en las funcionalidades de la plataforma. Les quiero presentar a quien nos acompaña hoy, el ingeniero John Freddy Vargas, especialista en facturación electrónica. Así es, Claudia, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en este Facebook Live. Definitivamente existen demasiadas dudas con el tema de facturación electrónica. La DIAN ha emitido una serie de documentos y el Ministerio de Hacienda ha emitido otro tanto en cuanto al tema de facturación y pues realmente en este momento existen demasiada normatividad que queremos compartir con ustedes, que queremos condensar para ustedes y pues sin más preámbulos vamos a iniciar. Pero la gran pregunta inicialmente que tenemos es, ¿quién realmente debe facturar electrónicamente? Muchos tienen esa inquietud si realmente tengo la obligación o no tengo la obligación. Y básicamente lo esencial de todo este tema es, si yo en este momento estoy haciendo factura por computador o factura por talonario, definitivamente tengo que hacer factura electrónica. Adicional a esto, la norma dice que son todas las personas que en su RUT tengan la responsabilidad del impuesto sobre las ventas. También todas las personas que son jurídicas y que enajenen o presten bienes o servicios. Todos los contribuyentes que en este momento se hayan acogido al régimen de tributación simple. Todas aquellas personas naturales que enajenen bienes y o servicios que superen los 3.500 VTs. Recordemos que esto está aproximadamente en los 122 millones de pesos. Esto habla de que en el año inmediatamente anterior hayamos superado estos topes. También habla de que hay personas naturales, ¿sí?, que tienen ingresos inferiores a los 3.500 VTs, pero tienen particularidades, como por ejemplo que tienen más de un establecimiento de comercio, que explotan intangibles bajo otra franquicia, concesión o regalía, que sean usuarios aduaneros, que tengan consignaciones o inversiones superiores a los 3.500 VTs y todos los tipógrafos y los litógrafos por el servicio de factura de papel. Ellos son realmente los que deben facturar electrónicamente, son los que están obligados en este momento, según lo dice la norma, a implementar factura electrónica con toda la parte técnica que implica hacer el tema de facturación. ¿Qué pasa? Resulta que el año pasado la ley 1943 tuvo un decaimiento, sí, fue inexequible. La Corte Constitucional la declaró inexequible y, por tanto, algunas de las resoluciones que emitió la DIAN, como por ejemplo los calendarios de facturación, pues digamos que se desprendían de esta ley. Razón por la cual la DIAN emitió un concepto, el 129 de 2020, en donde hace aclaración de cuáles son los diferentes escenarios en los cuales deben optar las personas para implementar la factura electrónica, ¿sí? ¿Cuáles son esos escenarios? Porque como la ley ya no existe en este momento, pero pues existen resoluciones que se desprendieron de esa ley y pues dentro de esas resoluciones existían los calendarios, ¿sí? Que particularmente se estableció en la resolución 64 de octubre del 2019, pues digamos que las personas tenían la obligación a partir de octubre, noviembre y diciembre, ¿sí? Las personas tenían la obligación de cumplir con esas fechas. Pero ¿qué pasa con las personas que iniciaron después del primero, los que tenían la obligación después del 1 de enero? Entonces la DIAN emitió ese concepto con tres escenarios. Entonces, vamos a explicar cuáles son esos escenarios. El primer escenario es que los sujetos que se encontraban habilitados de conformidad con el calendario de implementación a 31 de diciembre, ellos, digamos que
cuáles fueron realmente esas personas? La mayoría fueron los que son los mineros, los repuesteros, todas las personas que tenían esas actividades en diciembre y en noviembre, perdón, en donde tenían que implementar factura electrónica. ¿Qué dice el escenario uno? Que como ellos ya implementaron factura electrónica, tienen que continuar con esa factura electrónica, es decir, no pueden retroceder la facturación independientemente de que haya ese efecto jurídico en la ley 1943, ¿sí? Eso es lo que habla el concepto, de que los que ya implementaron factura electrónica el año pasado a 31 de diciembre, tienen que continuar con factura electrónica, es decir, no pueden reversar el sistema de facturación, o sea, no pueden volver ni a talonario ni a factura por computador. El siguiente escenario son los sujetos que, debiendo haber complementado factura electrónica de venta con validación previa en el año 2019, no lo hayan realizado. Es decir, que existen personas que, teniendo la obligación el año pasado, no lo hicieron. ¿Qué dice la DIAN? La DIAN dice que, como ellos no lo implementaron, deben acogerse al nuevo calendario que vaya a expedir la DIAN en este momento, ¿sí? Es decir, que en este momento no tienen un calendario específico, ¿sí? Mediante una resolución oficial en donde digan que ya tienen que implementar factura electrónica, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esas personas que tenían la obligación el año pasado, 31 de diciembre, y no lo hicieron, pues definitivamente tienen que esperar a que la DIAN emita, bueno, pues no esperar tanto, pero sí, digamos que regirse bajo el nuevo calendario que vaya a emitir la DIAN a través de la nueva resolución de facturación, la nueva resolución que vaya a emitir en este momento, ¿sí? Entonces, esos son para las personas que no implementaron factura electrónica teniendo la obligación el año pasado, van a regirse con el nuevo calendario. En el escenario 3 tenemos lo siguiente, que los que tenían la obligación después del 1 de enero del 2020, ¿sí? Ellos, igual que en el escenario anterior, tienen que, o bueno, a regirse bajo el calendario que va a establecer nuevamente la DIAN, ¿sí? Es decir, que ellos ya no deben mirar lo que dice la resolución 64 de 2019, sino que deben esperar a que la DIAN emita la nueva resolución de facturación, la nueva resolución con el nuevo calendario, ¿sí? Que más adelante vamos a ver cuál es lo que está proyectando la DIAN con respecto al tema de los calendarios. Entonces, esos son los efectos que nos dejó la inexaquibilidad de la ley 1943, ¿sí? Y que por tanto son los diferentes escenarios en los cuales debemos regirnos con las personas que ya venían, con los que les tocaba pero que no lo hicieron y con los que tienen la obligación a partir de este año. Muy bien, lo siguiente que vamos a mirar es el decreto 358-2020. Este decreto básicamente lo que hace es regular todo lo que venía de facturación electrónica a través de las diferentes resoluciones y decretos anteriormente emitidas por el gobierno. Es decir, que es un compendio entre el decreto 2242 de 2015, entre la de ley 1819, entre la 1943. ¿Sí? Básicamente lo que hizo este decreto fue recoger cada una de las cosas que se estaban proyectando en esa ley y los introdujo en un solo decreto en donde establece cuáles son todos los factores incidentes en la factura electrónica, ¿sí? Adicional a eso, este decreto hace una serie de regulaciones, ¿sí? En donde aclara y define algunos parámetros supremamente importantes que rigen a partir de su publicación. ¿Cuáles fueron esos? Entonces, lo primero es que nos dice cuáles son los obligados y no obligados a facturar electrónicamente. ¿Sí? Recordemos cuáles son las personas que mencionamos anteriormente. Si dentro de ese grupo usted no se encuentra, pues definitivamente usted no está obligado a facturar electrónicamente. O si usted tiene la inquietud, con mucho gusto, eventualmente se van a aclarar esa serie de inquietudes. El siguiente son los documentos equivalentes. Esto es importantísimo. En este decreto habla sobre cuáles son los documentos equivalentes que van a seguir y cuáles van a dejar de existir o que ya dejaron de existir, ¿sí? Que más adelante los vamos a ver. Los sistemas de facturación. ¿Cuáles son los sistemas de facturación realmente vigentes en este momento? ¿Cómo es el tema del registro de la factura de venta? Esto habla específicamente de la venta de la venta de la factura electrónica o el tema del factoring. Y adicional, el tema de la regulación de proveedores tecnológicos. Entonces, adicional a esto, aparte de esas regulaciones del decreto,
recordemos que la ley 1943 hablaba de que eh, de los descontables. Recordemos que los sistemas POS, según esa 1943, a partir del 1 de enero no eran descontables todos los documentos equivalentes en sistemas POS. Pero a través de este decreto, él define que hasta el 1 de noviembre de 2020 podrá usarse como soporte de impuestos descontables los documentos equivalentes POS. Eso quiere decir que hasta el 1 de noviembre todos los documentos que yo tenga en POS sirven como descontables, ¿sí? Para mi contabilidad. También habla de que se podrá soportar, esos posts son el 100%, es decir, que no voy a tener que meterlo dentro del 70-30 que nos hablaba la ley de crecimiento, sino que van a ser el 100% como tal, lo que yo voy a poder implementar como deducible, ¿sí? Y importantísimo es que esto va a ser hasta cuando termine el calendario de implementación, que más adelante les voy a aclarar de qué hace parte esto. Muy bien, vamos a mirar detalladamente cuáles son esos documentos equivalentes que seguirán vigentes, ¿sí? El decreto, recordemos que este decreto 358 ya fue publicado, es decir, que estos documentos son los que ya entran a regir en este momento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los documentos que realmente siguieron? La etiqueta de máquina registradora con sistema POS, o sea, es decir, un sistema POS, eh, las boletas de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto expedido por sociedades financieras, el tiquete de transporte aéreo, los documentos de juegos localizados, las boletas de fracción de juegos de azar, los documentos expedidos por peajes, los documentos de operación de la bolsa de valores, documentos de operación de bolsa agropecuaria, los documentos de servicios públicos, ¿sí? La boleta de ingreso a espectáculos públicos y aquí se introduce algo importante que es el documento equivalente electrónico. Ese documento equivalente electrónico básicamente lo que define es que cada uno de estos documentos prácticamente se va a convertir en un documento equivalente electrónico, ¿sí? La DIAN irá a regular todo este documento en donde nos va a definir de qué manera es que va a operar este documento equivalente, pero a grandes rasgos lo que dice tanto el proyecto de resolución como este decreto es que este documento va a ser la forma en que yo voy a transmitir cada uno de estos 12 documentos equivalentes a la factura. Sí, es decir, que todos estos documentos se van a convertir en una factura electrónica en cierto modo o en un documento electrónico y se va a enviar a la DIAN. La DIAN va a definir exactamente de qué manera va a operar y según lo que dice el proyecto de resolución es que esto va a regir a partir del 2 de julio del próximo año, del 2021. ¿Sí? Es decir, que todos estos documentos realmente se van a convertir en un documento electrónico. Sin embargo, pues cada uno de estos documentos equivalentes igualmente va a seguir en operación, es decir, que va a funcionar un documento equivalente a la factura electrónica. Muy bien, ahora miremos cuáles son los documentos equivalentes que dejaron de existir, ¿sí? Entonces, el primero es que los contratos efectuados con extranjeros sin domicilio de residencia en el país, los comprobantes de liquidación que tramita la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, los títulos de capitalización y sus comprobantes de pago, documentos equivalentes de las cámaras de comercio, documentos sustantivos de la factura de venta masiva y ambulante, pago de honorarios a miembros de la Junta Directiva, tiquetes de máquina registradora por artículo o los llamados PLU o máquinas registradoras. Documento soporte de las adquisiciones efectuadas por responsables de facturar con no responsables. ¿Sí? Más adelante hablamos de ese documento soporte porque en el proyecto de resolución habla sobre este documento soporte en el cual la DIAN va a establecer de qué manera va a funcionar ese documento soporte, porque como ya dejó de existir a partir de este decreto. Los recibos de pago de matrículas y pensiones de colegios y universidades, documentos equivalentes de administración en propiedades horizontales, los contratos de medicina prepagada, las pólizas de seguros, los documentos equivalentes de las entidades públicas, los descuentos por nómina y los documentos equivalentes de las notarías. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos estos documentos que dejaron de existir básicamente se van a convertir en factura electrónica
y si no se convierten en factura electrónica, pues tendrán que hacer una equivalencia a los documentos que anteriormente estábamos mirando. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, entonces ahora vamos a continuar con los calendarios de implementación, ya entrándonos como tal en el proyecto resolución que se emitió el 16 de marzo que publicó la DIAN. Entonces, ¿qué habla este proyecto de resolución en cuanto al tema de los calendarios? ¿Sí? Aquí se establece como tal el calendario de implementación o el inicio a facturar electrónicamente. Y la DIAN estableció que los 5 primeros grupos se debieron establecer en una sola fecha de salida a productivo, ¿sí? Y habla de que debe hacerse el 4 de mayo. Sin embargo, pues debido a toda la pandemia y todo el asunto que se ha ocasionado actualmente, pues digamos que en este momento debemos esperar realmente qué es lo que nos va a emitir la DIAN o el ajuste que pueda de repente tener este calendario. Sin embargo, pues la DIAN en este momento no se ha pronunciado al respecto para poder definir exactamente cuáles son las fechas que vamos a usar. Entonces, ¿qué nos dice este proyecto de resolución? Nos dice que, como ya digamos que se establecieron las fechas, una de las grandes inquietudes es por lo menos para el tema de los documentos equivalentes. ¿Hasta cuándo yo voy a poder seguir expidiendo a través de esos documentos equivalentes? Y pongamos el ejemplo de las personas o las ferreterías, que son los que en cierta manera usan de manera masiva las máquinas registradoras, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que dice el proyecto de resolución, es que esto sigue en vigencia hasta cuando yo tengo que iniciar a facturar electrónicamente. A partir de ahí, ya el documento equivalente ya no lo puedo seguir usando, ¿sí? Y tengo que migrarme al documento equivalente que sea más compatible o que sea medianamente igual, que en este caso sería el POS, ¿sí? Entonces, es hasta esa fecha en que yo puedo seguir usando los documentos equivalentes hasta cuando yo realmente tengo la obligatoriedad de expedir factura electrónica. Entonces, esto para que quede claro, esto lo dice el proyecto de resolución. Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo usar mi documento equivalente? Hasta cuando tengo la fecha de la obligatoriedad de expedir la factura electrónica. Muy bien, otra cosa de lo que hablaba tanto el decreto como el nuevo proyecto, habla de cuáles son los sistemas de facturación y una de las grandes inquietudes que se nos han acercado tanto nuestros clientes como otras personas es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Convive o no convive los demás sistemas de facturación? La DIAN a través de este proyecto hace la aclaración de cuáles son los sistemas de facturación, ¿sí? Entonces, lo primero son las facturas. Nos establece que la factura de venta está compuesta por factura de venta factura electrónica de venta con validación previa y la factura de talonario o de papel. Esas son las facturas de venta, ¿sí? También nos establece dentro del mismo decreto, en el artículo 9, que los sujetos obligados a expedir factura de venta, en qué escenarios pueden presentar o pueden expedir esa factura de venta de talonario de papel, ¿sí? La primera que habla es cuando se presenta un inconveniente tecnológico, ¿sí? Cuando por alguna razón eh, el software o el sistema en el cual yo estoy haciendo mi facturación electrónica tenga inconvenientes y ya no pueda continuar usándolo para poder generar la factura electrónica. En ese momento es cuando yo, obligado a facturar electrónicamente, tengo que usar un talonario o de papel o por computador, porque de hecho también habla de que en el decreto, perdón, en el proyecto habla de que se puede usar la factura por computador como si fuera de papel, pero pues digamos que ya es un tema aparte que muy seguramente después vamos a hacer la aclaración con lo que salga del proyecto. Los segundos son los sujetos obligados a facturar en los casos establecidos en el parágrafo 1 del artículo 8. ¿Quiénes son esas personas que están en ese parágrafo 1 del artículo 8? Son todas las nuevas empresas o contribuyentes que adquieran la obligación y ellos van a contar con 2 meses adicionales. ¿Sí? Dependiendo, porque si cumple con la fecha como tal, es decir, si yo me registro en este momento y mi actividad es la 4530 y esa 4530 tiene la obligación de facturar el 1 de mayo, pues digamos que en este momento yo tengo que regirme a ese calendario. Pero de lo contrario, si yo registro la empresa y tiene esa misma actividad 4530
Después de ese 1 de mayo, pues ahí es donde habla de que debe contar con 2 meses. Ese es el calendario número 3, que es el calendario permanente, ¿sí? No tiene ninguna fecha en especial, pero habla de que, de este caso específicamente, de las nuevas empresas o los contribuyentes que adquieran actividades u obligaciones con respecto a la factura electrónica. Algo importante que habla este proyecto de resolución es el tema de la interacción de los sistemas de facturación. ¿Sí? Esta parte, pues digamos que la DIAN ha hablado siempre de que quiere que los sistemas de facturación interactúen con las demás funcionalidades de los sistemas. ¿Cuáles son esas funcionalidades? Los inventarios, los sistemas de pago, los impuestos sobre las ventas, las retenciones en las fuentes practicadas, la contabilidad y en general toda la información tributaria que se exija en los anexos técnicos. ¿Eso qué quiere decir? Que los sistemas de facturación, que el software que yo esté usando debe tener la capacidad de poder interactuar con los inventarios, que debe tener la capacidad de interactuar con los sistemas de pago, con los impuestos, con las retenciones, con la contabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la DIAN, a través de, ellos hablan de una tarjeta fiscal, ellos van a tener la potestad de poder definir las auditorías a los sistemas de facturación, encontrando cada una de estas eh, funcionalidades de los sistemas de facturación. Entonces, eventualmente hablaremos de las tarjetas fiscales ya en otra capacitación más puntualmente. Muy bien, ahora vamos a hablar de los inconvenientes de tipo tecnológico. ¿Cuáles son los inconvenientes tecnológicos de lo que hablaba anteriormente cuando yo tengo que usar la factura por talonario o factura por computador con numeración de facturación por contingencia? Existen dos tipos de contingencia, la contingencia tipo 4 y la contingencia tipo 3. La contingencia tipo 4 es cuando, por alguna razón, la DIAN, el servicio DIAN de factura electrónica, se cayó, no respondió, no está haciendo validación de las facturas, entonces definitivamente no fue posible validar la factura antes de enviarla, entonces la DIAN define esto como contingencia tipo 4. Entonces, en ese caso, la contingencia tipo 4, si se me llegase a presentar, yo puedo enviar mi factura sin validación por parte de la DIAN, ¿sí? Y eventualmente, pues, esa factura se va a tener que enviar a la DIAN hasta cuando los servicios vuelvan nuevamente a estar arriba o en funcionamiento, ¿sí? Pero esa factura yo la puedo enviar a mi adquirente sin esa validación. Obviamente que la DIAN establece una serie de características y parámetros para poder enviar esa contingencia, pero digamos que a grandes rasgos esa es la contingencia tipo 4. Ahora hablemos de la contingencia tipo 3, que es la contingencia de facturado electrónico. Esta habla de cuando mi sistema, mi software, el software propio o mi software de proveedor tecnológico sufrió algún inconveniente, no está respondiendo, el proveedor tecnológico por alguna razón no tuvo inconvenientes y no pudo generar la factura electrónica. En esos casos es cuando yo puedo enviar o puedo generar una factura de talonario de papel, ¿sí? Obviamente que tengo que previamente haber solicitado una numeración de facturación, ¿sí? En donde consta a través del papel, obviamente la litografía, en donde yo previamente debo enviar a la litografía todas esta numeración de facturación, esta autorización de numeración de facturación, ¿sí? Importantísimo, la mayoría ya de litografías tienen claro cuáles son los requisitos que debe cumplir la factura de talonario, ¿sí? Lo que está basado en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Esa factura funciona exactamente igual como si fuera una factura electrónica, ¿sí? Es decir, que funciona igual como un soporte fiscal, ¿sí? Esa factura igualmente tiene todas las prebendas como si fuera una factura electrónica, solo que en este momento, pues debido a la contingencia, pues se puede generar ese tipo de facturación y va obviamente que a funcionar como un descontable, que es como lo más importante. Lo que sí habla la DIAN es que una vez superada la contingencia, se deben transmitir las facturas de talonario de papel a la DIAN. ¿Eso qué quiere decir? Que inmediatamente yo supere el inconveniente con mi software propio o con mi proveedor tecnológico, tengo que enviar esa factura
como un documento de contingencia a la DIAN, ¿sí? Los sistemas de facturación o los software deben tener la capacidad de poder enviar esta factura por contingencia, ¿sí? Pero ¿qué significa? Es que yo debo, o sea, no es que yo vaya a hacer una factura adicional a la factura por talonario, no, es una transcripción, ¿sí? De la factura que yo ya emití y que en realidad es la única, es decir, como se hablaba en el punto anterior, esa es mi soporte fiscal, es mi documento en papel el que yo generé, el que le entregué a mi adquiriente. Solo que yo voy a transcribir esa factura a un XML y ese XML, ese archivo es el que realmente va a recibir la DIAN después. Pero mi soporte fiscal es la factura en físico que yo generé. Muy bien. Como hablaba anteriormente, de qué manera se puede facturar electrónicamente? Entonces, lo podemos hacer de tres distintos modos según lo que ha establecido la DIAN. La primera es a través de la solución gratuita de la DIAN, ¿sí? A través de un software propio y a través de un aliado o proveedor tecnológico. Estas son las tres únicas opciones que ha emitido la DIAN para poder hacer uso de la factura electrónica, ¿sí? Para poder yo emitir factura electrónica. Entonces, es importante que tengamos esto claro de cuáles son las opciones para que, de acuerdo a mi actividad comercial, sepa exactamente sobre qué opción debo elegir. Y básicamente esta sería nuestro primer capacitación. No sé si Claudia tengamos preguntas al respecto. Gracias, ingeniera John. Sí, tenemos algunas preguntas que fueron enviadas por interno. De igual manera, invitamos a todos a que sigan escribiendo comentarios o dudas para poderlas responder personalizadamente. Primera pregunta, ¿qué consecuencias hay para los contribuyentes que no pueden cumplir con las fechas de facturación establecidas? Bien, en el proyecto de resolución, en el artículo 40, habla de las sanciones para cierre de establecimiento. En esto habla de que estando obligados a facturar, no cumplan con el calendario. Desafortunadamente queda en estudio para que la DIAN le haga el cierre del establecimiento. Eso es como lo más importante en esta parte de sanciones de que habla este proyecto de resolución, ¿sí? Pues definitivamente, independientemente de que existan fechas adicionales, es importante que ojalá iniciemos lo antes posible a implementar los sistemas de facturación electrónica. Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Qué sucede con las nuevas empresas? ¿Deben ingresar con facturación electrónica o tienen alguna otra opción? Como lo mencionaba anteriormente, las facturas, perdón, las empresas que inicien con las actividades antes, digamos que su actividad inicie antes de que el calendario de implementación se cumpla, tienen que regirse a ese calendario, ¿sí? Y si no, tienen que implementar, tienen 2 meses adicionales para facturar electrónicamente. Y mientras eso sucede, pueden usar los demás sistemas de facturación, es decir, la factura por talonario. Sin embargo, pues no es muy recomendable porque prácticamente son 2 meses en los que tengo que hacer yo cambios de sistemas de facturación y pues realmente no es muy recomendable por el tema de la migración que hay que hacer a la factura electrónica. Ok. Nos preguntan, ¿según qué criterios o qué calendario se debe basar la empresa para definir su fecha de facturación electrónica? Muy bien. Como lo hablábamos anteriormente, lo que está expuesto en la DIAN en el proyecto de resolución emitido el 16 de marzo, pues esas fechas, digamos que no es, ese proyecto todavía no se ha oficializado, ¿sí? Sigue en proyecto, es decir, que la DIAN en cualquier momento puede modificar esas fechas, ¿sí? Y pues es posible que la DIAN lo haga a partir de todo esto que ha ocurrido, pero definitivamente nuestra recomendación y debido a la experiencia que hemos tenido con cada uno de nuestros clientes es que no esperemos a que nos llegue la fecha, a que lleguemos a ese punto, pues debido precisamente a la interacción que está pidiendo ese proyecto de resolución o que lo que va a quedar oficializado, es que vamos a incluir temas de inventario, vamos a incluir temas de contables. Eso quiere decir que tenemos que estar un poco más preparados para implementar la factura electrónica.
y si esperamos a que la fecha se nos cumpla, pues muy seguramente no vamos a estar preparados, no vamos a estar con todos los documentos, con todas las guías, con toda la preparación para poder afrontar esta nueva sistemas de facturación que nos está exigiendo en este momento la DIAN. Mm, gracias. Última pregunta. Los que actualmente cuentan con máquina registradora, ¿hasta cuándo tienen para cambiar su sistema? Muy buena pregunta. Y yo creo que esa es una de las cosas que más, por lo menos en nuestro sector, es de las cosas más urgentes que nos han preguntado nosotros y lo dice el proyecto de resolución. Dice que la fecha final, es decir, yo hasta cuándo voy a poder usarlo, hasta cuando mi actividad tenga que iniciar a facturar electrónicamente. Es decir, que si yo tengo mi actividad y esa actividad tiene la fecha para facturar electrónicamente, mi fecha límite para facturar electrónicamente el 1 de octubre, hasta esa fecha yo puedo usar mi máquina registradora. Después de esa fecha no puedo yo emitir un documento diferente a los que autorizó el decreto 358, ¿sí? Entonces no se pueden pasar de esa fecha, no pueden incurrir en que emitan facturas diferentes o posteriores a la fecha en que yo tengo la obligación de facturar electrónicamente, porque estaría incurriendo en el artículo 40 que habla de ese proyecto de resolución. El tema de que yo no puedo emitir documentos diferentes a la factura electrónica o a los documentos equivalentes vigentes. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos ya haya sido útil este contenido y esperamos vernos en una próxima ocasión. Igualmente, invito a quienes estén interesados en la presentación, se inscriban o se registren en el link inferior para poder enviarle la presentación. Igualmente, responder dudas o comentarios al respecto. Así es, para mí fue un placer estar aquí con ustedes y espero que esto se repita. Definitivamente es muy bueno para todas las personas que están interesadas, que tienen inquietudes con todo el tema de facturación electrónica y pues definitivamente para eso estamos, para poder orientar a todas las personas y nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias.